¿Alguna vez se han preguntado si la cosmología no fuera algo lejano, sino algo manual que se organiza como en la propia conciencia? Algo que nos permite conectar tanto nuestra columna vertebral con el interior de la Tierra, pero también con el cosmos. ¿Cómo ven? Lo vemos en FUNAPU como el centro organizador galáctico. Vemos en las 13 lunas cuando el tiempo se convierte en sincronización. Cuando ya dejamos de el tiempo artificial de un lado y empezamos a guiarnos por los astros, por las lunas, por todo aquello que en el sincronario maya nos lleva con esas frecuencias. Pero ¿qué creen que también el árbol de la vida juega un papel muy importante y también nos permite conectarnos desde el cosmos hacia el intraterreno? Y pues, ¿cómo ven que ahora tenemos a dos expertos que nos van a hablar a cada uno desde su perspectiva? Estamos aquí con Roberto, guerrero cósmico, 116, y con Selene. ¿Cómo ves, Selene, esta parte de la cosmología, ¿no? Y cómo lo vemos también dentro de nosotros, porque yo creo que ahorita algo muy importante es no quedarnos en lo teórico, sino eso teórico, cómo lo estoy aplicando para que si me duele la muñeca, bueno, es que algo está sucediendo. Pues bienvenidos. Muchas gracias. Y muchas gracias, bienvenidos ustedes también. Y muchas gracias a tu auditorio por estar aquí todos, por estar reunidos en este momento también muy importante, ¿no? Pues estamos viviendo unos tiempos, yo diría que estamos como casi, casi que rompiendo el espacio-tiempo, porque estamos viviendo en momentos muy complicados, ¿no? Ya en los términos de la humanidad y de la Tierra. La Tierra está en un punto de cambio climático, por un lado, ¿no? Está en una transformación, es como si estuviera pariendo como nuevas cosas, nuevos procesos, ¿no? Y entonces estamos nosotros metidos e inmersos en ello, pero también nosotros mismos hemos provocado muchas cosas con la densidad que nosotros mismos tenemos, ¿no? Y desde el punto de vista en el de los cielos, por decirlo así, pues también las cosas se están como alineando de otra manera. Ujú. Y los planetas que desde el punto de vista, eh, podríamos decir que desde las claves de Nob, desde Pistisofía, desde todo este mundo antiguo, nos dice que estos planetas son los arcontes, ¿no? Que son estos seres que de alguna manera nos están, como el Pinocho de los cuentos, nos están dominando con estos hilitos, ¿no? Y nos dicen qué hacer y cómo hacer si tú no despiertas, si tú no eres consciente, ¿no? Entonces, estamos en un momento complicado en donde este año puede pasar muchas cosas, puede pasar grandes guerras, ¿no? Nos podemos poner como súper impulsivos, pero también podemos tomar esa fuerza, esa energía de Marte que va a estar muy conectado, que va a estar dándonos duro por todos lados, ¿no? Para tomar la fortaleza de hacer cosas positivas. Y por otro lado hay conjunciones, ¿no? Que por ahí nos están dando la idea de, ok, ya te tienes que cuadrar en esta cuestión espiritual, ¿no? Está Saturno con Neptuno que nos dice, ya es momento, ¿no? De que te disciplines, de que conectes, de que te des cuenta quién eres, ¿no? Y que dejes de estar perdiendo el tiempo, por decirlo así, o perdiendo de alguna manera la energía en otras cosas. Porque lo único que importa, justamente, es que tú tienes que hacer aquí una misión en la Tierra, porque tú no eres esto, tú no eres un cuerpo, ¿no? Es parte de un proceso aquí en la Tierra, porque venimos a eso, pero no somos esto. Y justo la Cábala nos dice prácticamente lo mismo, ¿no? Que nosotros somos hijos de un Dios, de un creador muy, muy omnipotente, de una fuente divina, que él está siempre para nosotros, ¿no? Para dar. Nosotros somos la vasija, Él es el canal, y al mismo tiempo nosotros somos eso, somos un canal y una vasija, ¿no? Porque tenemos energía femenina y energía masculina, ¿no? Entonces, estamos en esta era también desde otra perspectiva, también más profunda de esta parte del Cristo femenino, por decirlo así, ¿no? Donde está despertando esta energía femenina a lo que da. ¿Y qué quiere decir esto? No es otra cosa más que despertar tu sabiduría, tu introspección, tu espiritualidad. No estamos hablando de que si ganan las mujeres o que si los hombres, no, 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 no tiene que ver con eso.
tiene que ver con algo más profundo, ¿ok? El despertar tanto en los hombres como en las mujeres, esta parte interior, esta parte de dejar de accionar y de estar hacia afuera para invitarte a estar hacia adentro, ¿no? Y hacer una comunión justamente con estas dos energías profundamente. Y entonces la Cábala nos dice que desde el punto de vista del árbol de la vida, tenemos ese, como por decirlo así, mi papá le llama como si fuera la radiografía de tu espíritu, ¿no? Es como si fuera el árbol de la vida justamente. Y decían grandes rabinos que el árbol de la vida es un vehículo profundamente potente para conectarnos con nuestra divinidad. Nosotros literalmente somos como una nave, que no lo vemos tampoco, ¿no? Pero somos como una nave espacial que tenemos esta oportunidad todas las noches, todos los días de irte. Bueno, cuando estás dormido, ¿no? Pero ni te das cuenta. Pero si tú lo puedes hacer en conciencia, cuando haces un viaje astral, cuando haces un desdoblamiento, cuando dices, es que tuve un sueño que fue casi realidad. Pues no, no es que fue un sueño, es que lo hiciste, ¿no? Esto tiene que ver con el árbol de la vida. Y entonces, estas sefirot o estas esferas, estas energías que están conectadas en esta geometría sagrada, podríamos decir que son estos puentes, canales o portales que nos llevan a conectar con esa sabiduría. Y entonces nuestros hermanos mayores, justamente, están siempre y siempre han estado aquí nada más que igual. Nosotros no los vemos ni ellos tampoco se nos dejan ver porque no era el momento, pero ya llegó la hora, justo. Ya estamos viendo en los cielos, ¿no? Muchas cosas. Y aquello que decían que estaban locos, ¿no? De estas personas que decían, no, que yo vi un ovni y que a mí me hablaron y que me abdujeron y que me dijeron y los tirábamos de loquito. Pues no, resulta que es verdad. Que no te haya pasado es otra cosa. Pero resulta que ese sí es cierto, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos de verdad en un sistema tan dormidos y tan conectados a una no realidad, a una ilusión, a lo que le llaman los hindúes el maya, que no nos damos cuenta de nada y creemos que estamos viviendo aquí, que esto es lo único que tenemos y sufrimos porque nos lo van a quitar y etcétera. Cuando estamos en continua transformación y renovación. Y entonces, desde esta concepción de la Cábala, el Padre, como siempre nos ha dicho, eres mi hijo más amado, tú eres una chispa divina y yo estoy aquí para darte lo que tú quieras, porque tú vas a regresar a mí. Ese es como el plan, ¿no? De todo esto. Vas a regresar a mí cuando hayas, después de haber ido a transformarte, después de haber ido a aprender, porque tú lo elegiste también, eso también lo elegiste tú. Nosotros, ay, es que ¿por qué Dios no me quiere? Porque no, no es cierto. Tú elegiste venir aquí, tú elegiste cómo querías venir, quién eran tus papás, cómo, a qué horas, por qué. Es más, hasta cuándo te vas a morir y de qué. No lo piensa, uno no lo cree, pero así es. Porque todo eso también se hace en un concilio kármico que también está en el árbol de la vida. También está ahí, en ese constructo. Pero uno no lo ve, uno no se da cuenta. Y cuando tú estudias toda esta cosmogonía, tanto esta parte cabalística como desde otras perspectivas o desde otras cosmogonías o desde otras historias, uno se da cuenta que llega al mismo punto, ¿no? Es como las religiones, todos nos llevan a lo mismo, ¿no? Amar a Dios, a encontrarte con tu divinidad, ¿no? Nos llevan a lo mismo, solamente que de diferentes caminos, unos por el sufrimiento, otros por el amor, otros por lo que tú quieras, pero todos nos llevan a lo mismo. Bueno, la verdad estoy súper de acuerdo con lo que dices. Estaba tratando de traducir tus palabras en mi cabeza al lenguaje de la ley del tiempo. Y tal como lo hablábamos previo a hacer la grabación, yo creo que en el fondo este es un tema eh, que, que todo une. En mi caso, yo estudio lo que se conoce como la ley del tiempo, ¿cierto? Que es un conjunto de herramientas que se encuentra comprimido, por así decirlo, en una herramienta que conocemos como el sincronario de 13 lunas de 28 días, pero que es mucho más que un sincronario porque contiene tecnología maya, tecnología hindú, tecnología china, tecnología de varias culturas, ¿cierto? Grandes, que en el fondo lo que te propone es una forma, primero, de autoconocimiento, te propone una herramienta para saber cuáles son tus dones, cuáles son tus habilidades, cuál es tu camino de paz, tu camino de equilibrio. En la medida que más te conoces, más equilibrado estás y por conocimiento, que algo que tú dijiste, Selena, que en el fondo nosotros también creemos que
nosotros elegimos cuándo venir, sabemos con qué kin, ¿cierto? El tema es que hacemos un contrato, ¿cómo se llama? Tácito, en donde se te tiene que olvidar para poder recordarlo. Y a eso nosotros le decimos autoconocimiento. Es como recordar quiénes somos y qué es lo que vinimos a hacer, y la ley del tiempo te entrega una guía práctica para poder desarrollar tus habilidades. Ahora, ¿con qué fin? El fin son dos fines principales. Cuando tú te autoconoces, te das cuenta que hacia adentro tú encuentras el camino de retorno hacia la fuente. En la ley del tiempo, nosotros le llamamos a esa fuente Dios, pero no Dios como el Dios de palabra español, sino que en inglés que se escribe God, y God es un acrónimo de Galactic Ordering Dynamic, que es la dinámica en cómo se ordena la galaxia, el universo. En el fondo, Dios es quien hace que este orden se manifieste. Entonces nosotros tenemos que mantener un orden interno para poder entender todo este concepto de Dios, que en el fondo es el que genera el movimiento y el orden dentro de la galaxia. Y eso lo hace a través de los números, ¿cierto? La ley del tiempo es la cosmología del número, cómo el número se aplica tanto de manera cuantitativa y cualitativa. Eso por un lado, que encontré que estaba súper de acuerdo con lo que estáis diciendo. Lo otro es que mucha gente confunde el calendario maya, ¿cierto?, con el término del 2012 como el fin del ciclo de los mayas. Sin embargo, para los mayas el tiempo era cíclico, por lo tanto, el 21 de diciembre del 2012 significaba un renacimiento, y ese renacimiento tiene que ver con el término de como la energía masculina predominante para entrar al mundo de la energía femenina. Explicado de otras palabras, de estar poniendo nuestra atención hacia afuera, masculino, y irnos hacia adentro, femenino. Y eso no quiere decir, como tú también dijiste, no quiere decir que los hombres son aquí y las mujeres están acá, sino que en desarrollar nuestro lado, los hombres, nuestro lado femenino, y las mujeres desarrollar su lado masculino para generar este equilibrio que te permite transitar por el momento presente de una manera consciente. Yo siempre digo que no todas las herramientas sirven para todo tipo de personas. Todas las personas sí tienen que llevar una herramienta de autoconocimiento, porque en el fondo todos los caminos buscan retornar a Dios, pero para retornar a este Dios, tú tienes que tener la capacidad de estar en paz. Tú decías, algunos lo hacen a través del sufrimiento, otros lo hacen a través de la meditación, otros lo hacen a través de la religión, ¿cierto? Diferentes maneras. Somos seres multidimensionales, es decir, en nuestra realidad nosotros observamos, vemos, conversamos en la tercera dimensión, y la tercera dimensión es un emparedado, no sé, un sándwich de tres dimensiones que están pegaditas, ¿cierto? Que son inseparables a nuestra percepción. Sin embargo, se cree en una creación de siete dimensiones espejo, que en el fondo son 13 dimensiones que están comprimidas en siete dimensiones, seis dobles y una que se refleja a sí mismo, y que dentro de esa multidimensionalidad nosotros tenemos diferentes estados dimensionales. Y a través de las herramientas de la ley del tiempo, lo que se propone es que en la medida de que tú vas conociendo tus diferentes facetas dimensionales, tú vas a tener una tranquilidad y una paz en el hacer aquí y ahora. Es decir, cuando tú aplicas estas herramientas, lo que te sucede es que tus seres se empiezan, por así decirlo, se empiezan a alinear, y empiezas a recordar con mayor facilidad. Y esa memoria ancestral, galáctica, en el fondo te genera una sensación de eh, tranquilidad y paz con la que puedes caminar de una manera equilibrada. Totalmente, Roberto, muchas gracias. Y me encantó porque también uno como que empieza a ver, como dices, como sincronía, ¿no? En lo que uno también ha aprendido. Y como te digo, como lo que decíamos hace rato, como equivale, ¿no? Todo lo que es arriba es abajo, todo lo que es adentro es afuera. Todo es lo mismo, solo que lo Sí, platicamos, lo conceptualizamos desde las perspectivas diferentes y desde culturas diferentes o cosmogonías distintas. Pero exacto. es así. Y nosotros justamente desde la Cábala podemos ver también que los números, como dices, es energía, ¿no? Están vivos. Nada Claro. más que no nos damos cuenta, no lo vemos, ¿no? Entonces, también podemos encontrar desde la Cábala tu misión de vida, tu camino, ¿no? A través de las claves de lo que le llaman el tarot y trabajarlo desde ahí, ¿no? Desde los senderos, Mm.
¿no? Para poder hacer un trabajo profundo y encontrar tu misión de vida. Sin duda, incluso cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, la ley del tiempo, una de las cosas que a mí más me llamaba la atención es como la programación que se nos hace en los colegios en relación principalmente con los números. Y nosotros cuando Sí. nos hablan de números, como la programación nos dice que el número tiene una característica que es netamente cuantitativa, los números sirven para sumar, pero el mundo cualitativo del mundo tiene diferentes interpretaciones en todo el planeta. O sea, tú ves Claro, una cultura y las culturas tienen una interpretación cualitativa de lo que significa un número, ¿cierto? Y a través así de la parte cualitativa del número, uno puede acceder a estas como termas, que en el fondo son como estos tesoros que uno tiene que ir descubriendo para es. poder entender lo que significa la cualidad del número y que desde el punto de vista también, como decíamos, del masculino y el femenino, el masculino sería como la parte cuantitativa del número y el femenino sería como la parte cualitativa del número. Entonces, Así es. nosotros tenemos diferentes herramientas para poder ir desaprendiendo esto, pero aprendiendo desaprendiendo lo que es la programación que nos hicieron cuando pequeños para poder aprender un nuevo lenguaje de interpretación con el mismo fin. Yo creo que en el fondo este mensaje que a mí me queda muy bien representado como en la figura de Jesús, ¿cierto? Como en este ser amoroso, ¿cierto? Que tiene una forma, que se expresa de una manera y que cada uno en el fondo tiene que seguir los pasos de Jesús, es decir, pasar como por este proceso de Ujú. transformación, de ser un personaje, ¿cierto? A ser lo que es Jesús hoy día, ¿cierto? O sea, hay un proceso de también creerse el cuento. Uno no es un actor pacífico. Stephanie, que es como la líder de nuestro movimiento, nos dice, esta es tu película, es mi película, es la película de Tony, no más que a través tuyo tú eres el personaje principal y tú para mí eres secundario y Tony es secundario, pero tú eres tu personaje principal de tu propia película y tienes que descubrir de qué se trata, qué es lo que tienes que hacer. Entonces es como una gran sala de escape en donde tienes que empoderarte y para empoderarte estas herramientas, la ley del tiempo, el tarot, ¿cierto? Lo que es el árbol de la vida y todas las otras herramientas tienen esta finalidad, el empoderamiento, el hacer algo con la confianza y la fe de que estás siguiendo un camino de retorno a la fuente. Así es, como de autoconocimiento, como de tener esta claridad, ¿no? Porque a veces siento que damos palos de ciego y Mm, luego de repente uno dice, no, mejor me quedo sentado porque y yo ya no sé a dónde voy. Y creo que es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Para no cometer más errores, ¿no? Pero sí tienes toda la razón, es como abrirnos esta puerta, ¿no? En donde esta energía femenina nos habla de esta profunda introspección para conocernos, ¿no? Desde la cosmogonía que tú quieras, desde la herramienta que bueno, que la vida te haya puesto, porque también eso es así, ¿no? No sí, todos claro, tenemos acceso a ciertos conocimientos, ¿no? tal Porque no cual. nos toca, porque ya lo viviste, porque te toca otra cosa, ¿no? Y Claro, otros tenemos tal vez la posibilidad de tener a muchos y entender como desde cuál, de todo eso que te están mostrando, cómo hacer uno para ti solo, ¿no? Como un claro. conjunto Un de match, ellos. algo que te sirva a ti en el fondo. Exactamente, ¿no? Como diciendo, bueno, un poco de esto y un poco de esto, y entonces encuentro esta claridad. Y entonces poder entender desde esta época en la que estamos viviendo y desde lo que nos dejaron bien, bien lo que dices de los mayas, con esta energía femenina que está regresando a conectarnos, ¿no? A decir, a ver, vuelve al interno, vuelve a la fuente, al origen, ¿no? Es Claro. como también decir, es que hay que también retornar como dicen, a comer lo sano, ¿no? Lo orgánico, ¿no? Que empezamos también como de esa parte, porque nos están llenando de muchas cosas, ¿no? Sí, Todo claro. ya es transgénico y entonces te empiezas a encontrar con cosas que dices, ya no sé si estoy comiendo leche, huevo, qué caramba estoy comiendo, no sé qué me están dando, ¿no? Hasta los mismos jitomates dices, ¿qué es esto? No sabe a eso, ¿me explico? Es que es así. Y entonces, pero hay gente que no se da cuenta, eso es lo que yo no me doy cuenta. Le digo, ¿cómo no te das cuenta? Le digo, pues es que a mí me sabe igual, pero no sabe igual. Y Claro, entonces tienes que darte cuenta, despierta. Sí, sí, uno tiene que aprender a observarse. Yo así creo es. que en el fondo hay un concepto que lo mencionaste también, Selene, que tiene que ver con la conciencia y la inconsciencia, que no tiene que ver tanto
desde mi punto de vista, con que algunas personas sean inconscientes. Yo creo que no están preparadas para ser conscientes porque la Ujú. conciencia requiere sacrificio. Sí. Volviendo al camino de Jesús, uno puede decir, o sea, si Jesús es la persona más consciente que ha existido, por decirlo de alguna Ujú. manera, ¿cierto? Él se sacrificó por todos, o sea, ofreció su vida por esto. Entonces, hay un sacrificio que él tuvo que dar. Entonces, yo lo planteo de la siguiente manera. Por ejemplo, es súper difícil ser consciente si tú no estás dispuesto a sacrificar ciertas cosas que te tocaron a ti. De repente puede ser, no sé, pues yo me acuerdo que hace un par de años, con el tema de comer sano, dije, voy a dejar de comer pollo porque dije voy a hacer ese sacrificio y después de un tiempo dejé de comer pollo y ya no puedo ver el pollo. Y así he ido sacando ciertos alimentos que yo considero que son dañinos para mí. No quiero decir que el pollo sea malo, digo Sí, que claro. para mí Ya no no tiene te un sentido. funciona. Sí, No, sí, sí. ya no me funciona y yo creo que ese es el camino que uno tiene que hacer en este mundo. Es el autoconocimiento no tiene que ver con... Perdón, me sonó el teléfono, disculpen. Sí, El autoconocimiento no tiene con saber quién soy yo solamente, o sea, sino que en qué me he transformado y he dejado de ser yo. ¿Qué es lo que me han enseñado que en el fondo me aleja de mi verdadera esencia? Y eso debería producir en ti algún tipo de incoherencia. Por ejemplo, no sé, pues hay gente que te dice que comer carne te hace violento. Entonces, si tú quieres menos violencia, come menos carne. Entonces la gente, no, pero es que ¿qué tiene que ver la carne con la violencia? Bueno, conciencia. ¿Cierto? Eso son ciertas cosas o ciertos sí, hábitos que uno tiene que aprender. Por ejemplo, yo durante un tiempo me acostumbraba a escribir mi experiencia y eso me permitía conocerme, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces la gente se escribe su experiencia? ¿Cuántas veces, sí. por ejemplo, te observas cuando observas tus pensamientos, cuando te dicen algo que te molesta y tú quieres reaccionar y observar el pensamiento, pararlo, transmutarlo, transformarlo y convertirlo en amor incondicional, Eso es bien ¿cierto? difícil. Es bien difícil, por eso, Sí, y eso tiene que ver con el autoconocimiento. sí, Entonces, con la hay, hay, conciencia. la conciencia, yo siempre digo, la conciencia no es un viaje en un barco, ¿cierto? Con la marea así en un lago, sin nada. Está lleno de olas y está lleno, porque en el fondo De la conciencia tormentas. tiene que ver con eso, tiene que ver con la transformación, tiene que ver con la transmutación de energía, tiene que ver con dejar de hacer cosas. Entonces, hay muchas personas que no están preparadas para eso en ningún caso. Por ejemplo, en el movimiento de la ley del tiempo, nosotros nos posicionamos en una era posthistórica, así le decimos nosotros a después del 2012, ¿cierto? Era posthistórica, en donde nosotros estamos viviendo una transición que se llama una transición que se llama de biosfera a noósfera. ¿Qué significa eso? Que nos estamos transformando de seres biosféricos, es decir, que vivimos en esta línea biosférica donde vive todo el mundo animal, y tenemos la posibilidad de convertirnos en seres noosféricos, es decir, que pensemos a nivel planetario, porque la Federación Galáctica, que es este conjunto, ¿cierto? Que hablábamos de planetas, que está la vida en todas partes en el universo, está lleno de vida. Si tú no aceptas eso como una realidad, no tienes la posibilidad de ser consciente, porque Así es. estás viviendo una mentira. Entonces, Claro. ahí tú te das cuenta, el ser noosférico dice, hoy yo soy un ser planetario del planeta Tierra, pero pertenezco a una galaxia, pertenezco, y estos códigos en la historia reciente, yo le llamo la historia reciente a todo lo que sucede en como el mainstream del entretenimiento, que generalmente tiene que ver con el cine, en donde tú veis películas como Star Wars, como Avatar, en donde se Sí, tocan estos temas y la gente joven dice, wow, qué loco sería que existiera un planeta o una federación galáctica. Bueno, eso existe, yo creo que sí, existe. Lo que pasa es que no los vemos aquí porque no están aquí, sino que están en todas partes. Entonces, eso genera un halo de, de seres que están preparados para soportar esa presión, porque es una presión. Es una presión de decir, oye, soy responsable. Es como,
y con esto termino y te doy la palabra. Es como cuando, no sé si ustedes son madres, cuando tiene un hijo, tú te das cuenta que tienes un hijo y dices, "Oh, esta es una responsabilidad, este ser no va a vivir sin mí. Y algo que tú tienes que decir, ya, yo me voy a hacer responsable. Bueno, eso mismo hay que hacerlo con nuestro niño interior. Y el niño interior de nosotros está muy dañado principalmente por la cultura donde está y por la educación que Bueno, tiene. Ahí está, ahí está dañado. Entonces tú tienes que ver qué me enseñaron, qué me dijeron, y ahí uno va como sacando ciertas capas. Las nuevas generaciones, a veces yo no, sí, no creo que sea casualidad que se la pasen tanto tiempo en el celular, que, no sé, ahora con la falsa asistencia inteligente, virtual. o sea, que en realidad para mí son como distractores, ¿no? O sea, es como si me tomara todas las noches una pastilla para dormir y voy a estar así distrayéndome, ¿no? O personas que hacen como un disque libro, pero bueno, se les olvida que si la inteligencia le aconseja a otra persona, le va a aconsejar a él mismo, ¿no? Porque el chiste es poner tu sentimiento ahí, ¿no? O sea, si tú no pones tu corazón, tu pensar y el no estarte distrayendo, ¿no? O sea, porque yo creo que está entrando muchas frecuencias de luz, pero también está entrando mucha densidad, ¿no? Que te está impidiendo ver las cosas. Es básico por eso el verlo desde diferentes panoramas, ¿no? Porque no quiere decir que, o sea, que la parte del sincronario maya sea diferente, o sea, simplemente usamos otras palabras, ¿no? Por eso, por ejemplo, me gusta Curso de Milagros, ¿no? Porque habla de Dios como tal porque no quiere que tu mente aparte un pedacito para darle ese otro adjetivo, ¿no? O sea, Dios Mm, Jesús es ese ser que te va a complementar, ¿no? Y bueno, y regresando como un poco al tema del universo, o sea, el universo siempre va a estar en coherencia, ¿no? O sea, si nosotros en este planeta experimental nos pasamos, o sea, no va a dejar que se desequilibre este universo. O sea, simplemente nos va a decir, bueno, gracias por su participación, pero ya no los requiero, ¿no? Vamos, Pero por otro lado, también tenemos la capacidad de percibir esa coherencia, ¿no? Que para mí eso sería edad. Yo sé que tengo que estarme fijando. Alguien que en la cábala así como que es como, para mí se me hacía como un pajarito cuando lo oí, era el ticún, ¿no? Ticún no va a ser un castigo, ¿no? Va a ser el impulso evolutivo que te va a llevar de regreso al centro. Lo mismo pasa con cuando empiezas a seguir el sincronario maya, cada onda encantada tiene un propósito, ¿no? Y a mí me encanta esa parte de unirlos por pulsares, ¿no? Que ahorita nos puede decir Roberto, porque como que estoy en este momento y puedo sacar esto que me está molestando, ¿no? ¿Tú cómo ves esa parte del ticún y cómo se refleja, ¿no? En toda esta parte experimental y que me quiere dormir, pero bueno, no me voy a dejar. sí. Bueno, el tikkun es la corrección. Eso es lo que significa. Entonces, el alma está lista, obviamente cuando ya tú decides venir a este planeta, es porque estás listo a venir a corregirte. Que no te acuerdes es otro cantar, como bien decía ahorita Rob, porque tenemos en este sistema, obviamente, pues así funciona este juego, ¿no? En el que tú tienes que ir adentro, tienes que ir a Dat, y Dat es el conocimiento, que es esta cefira oculta, tienes que introspectar allá adentro y ir a buscarte, literalmente, y a encontrarte a decir, como decía el niño interior, es a tu alma, bueno, más que a tu alma, tu espíritu, que es la chispa divina. claro. Y entonces, al momento en que te encuentras, decir, bueno, ¿qué es lo que vine a hacer esta tierra? Bueno, veniste a cumplir esta misión, pero además tienes que venir a corregir. Bueno, pues tú escogiste estos padres con los que tuviste en esta vida este problema y bla, 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 etcétera. ¿Y cómo esto afecta al mundo? Uy, de mil maneras, porque es como un efecto dominó. Si yo no hago algo que vine a corregir, si yo no hago algo que vine como misión de vida, entonces el que sigue no lo hace y el que sigue, ¿no? Y empiezo a hacer yo un caos.
Por eso estamos hablando de esta nueva era en donde justo el despertar, como decía Roberto, y estoy totalmente de acuerdo, no es, yo no lo diría como un camino de sufrimiento, porque más bien un camino de dolor, podríamos decirlo así, porque el sufrimiento es opcional, ¿sale? Es un camino de dolor que yo estoy haciendo consciente que lo tengo que pasar para transformarme en ese caos que tengo dentro. Y tengo que confrontarme con mi sombra, porque yo la creé, ¿no? Con mis propios demonios, con mis propios errores pasados de vidas pasadas y con otras personas. Y me toca vivir en el país que vivo porque este es mi propia decisión por el karma que traigo. Y me toca convivir con fulano, con sultano. Y ahorita lo que estamos viviendo en México, pues nos toca porque pues seguramente tuvimos que ver en algo así pasado y nosotros lo provocamos y ahora pues te aguantas, ¿no? Tienes que sostenerlo ahora, te toca sostenerlo, ¿sí? ¿Para qué? Para transmutarlo, para transformarlo. Y desde este punto de vista, entonces, para mí el tikkun es algo muy amoroso del Padre que nos deja venir a corregir, porque si nos mandara todo el proceso kármico que traemos, no, seríamos peor que el pípila y acabaríamos como las lagartijas aplastadas. Entonces, nos deja un pedacito de ello, ¿no? Y saber, te voy a mandar si esta misión ahora, a ver si esta chiquita la puedes hacer, ¿verdad? Pero te voy a mandar este cachón, ¿no? Del que traes de tu karma, dependiendo tu proceso evolutivo, ¿verdad? Y despierto, tan despierto vas, y te lo doy. Hay unos que les dan así, otros les dan así, otros les dan así. Ya depende como al maestro Jesús. Tuvo pocas vidas, yo creo, en la tierra, pero vaya que la transmutación tan fuerte que hizo, híjole, nos permitió hacer ese puente entre el Padre, ¿no? Y nosotros, porque si no hubiera sido así, ya no estaríamos, ya el universo ya no existiría literalmente, ¿ok? Entonces, ese tikkun nos permite darnos cuenta de la conciencia, ¿no? Y no nada más de la conciencia de la que estamos hablando, de yo quiero despertar, sino de este grillito cantor aquí que te dice, ¿no? Oye, estás cometiendo tonterías. Y tú, no, no, sí, 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 mira, estás comiendo lo que no debes. O mira, le contestaste mal a fulano. O mira, te estás haciendo daño. Pero cuando te empiezas a dar cuenta de eso, entonces tú empiezas como eso, empezar a corregir esas pequeñas cosas y luego empezar a corregir las grandes cosas, ¿no? El problema que traes con tu mamá muy desde pequeño, desde que traías en la panza y que ahora ya no le hablas, por decirlo así. O si tú mataste en otra vida a tu papá y hoy lo quieres literalmente matar otra vez, pues ahora hay que corregirlo porque tu padre, tú lo elegiste y por algo lo elegiste. Es alguien que te viene a enseñar, etcétera, ¿no? No quiero entrar como más detalles de ese tipo, pero es como hacer ese espejo con los demás. Ajá. Porque si yo estoy en un lugar en donde me está molestando algo, pues obsérvate, ¿no? Porque tú lo provocaste, tú lo creaste. Nosotros creemos que no pudimos crear mi casa, ni pudimos crear la silla, pero lo que tienes alrededor no existe. No existe, no existe nada en este planeta en realidad. Decía un ser espiritual que con el que yo platicaba de niña, me acuerdo que canalizaba a mi abuela, yo le preguntaba, yo tenía 12, y me decía, oye, ¿y si yo le dijera que esta silla no existe? Le dije, no, pues le dijería que yo le dijera que pues no, que si yo la veo, bueno, pero no existe. Y yo, ¿cómo? ¿No? Porque ustedes tienen esta capacidad de creación tan potente que les ha dado Dios y no se dan cuenta. Si ustedes vieran cómo es este planeta, quisieran irse de aquí, si quisieran morir, porque es terrible, es terrorífico. Pero ustedes están inmersos en una nube como en un sueño en el que su obligación es despertar. Y fíjate, yo tenía 12 años y yo me quedé así como, wow. Yo me preguntaba todo, todo me lo preguntaba. Entonces, eso se me quedó mucho y desde ahí empecé a entender muchas cosas. Y como bien dice Roberto, el sufrimiento y el dolor son cosas bien distintas. Y yo creo que Jesús no quería venir a sufrir, no más bien quería el dolor, ¿no? Sabía que venía, le iba a doler y que nosotros teníamos que vivir este proceso con él para que justo la tierra, la humanidad continuara. Y mira, quiero entrar en un tema chiquito antes de que te dé la palabra nuevamente. Veamos desde el punto de vista también en la historia. Siempre ha habido en esta cuestión del Cristo, de la cuestión del Cristo femenino y masculino y de esta energía femenina y masculina, en donde el masculino siempre muere para resucitar y que la energía femenina lo vuelva como a conectar desde esta otra perspectiva, ¿no? ¿Me explicó? Ahí está María Magdalena con el Cristo, ahí está Isis con Osiris,
ahí está Inanna con Deus, y así, ¿me explicó? Todos han pasado por ese mismo proceso y seguramente hay más ejemplos, ¿me explicó? Sí, Para darnos a entender eso. sin duda. Y mira, estaba pensando cuando hablaba Selene sobre algo que en la ley del tiempo se llama el trauma de los mundos perdidos, ¿ya? Que Sí, viene de una historia cósmica en donde nos dice que en su proceso de creación, cuando Dios hace su primera creación, la hace a la perfección. Esto ya es bíblico, ¿cierto? Esto no es sí, algo de sí, ley del sí. tiempo, ¿cierto? La hace a la perfección, pero después entiende que necesita hacer algo que se vaya como auto, no sé si me corté o me escuchan o no, Gestionando. como autogestionando, ¿cierto? Sí. Que hay que darle este libre albedrío, ¿cierto? Que se conoce como ese concepto. Y en ese espacio, dentro de la ley del tiempo, se dice que determina un lado, ¿cierto? Que es como un estilo de prueba en donde él permite el libre albedrío para que ver cómo se autodesarrolla. Y en ese desarrollo han habido muchos intentos de crear planetas, ¿cierto? Libres como este, ¿cierto? Pero que han sido destruidos por nosotros mismos en varias oportunidades. Es decir, es un karma, ¿cierto?, de los planetas perdidos. Entonces, mucho esto tiene que ver con los sueños que hablaba al principio, en donde nosotros podemos soñar, por ejemplo, con inundaciones, podemos soñar con explosiones, podemos soñar con diferentes virus, con diferentes formas de destrucción de planeta, y que en este planeta, en el fondo, todas esas memorias de los mundos perdidos están vigentes. Están vigentes, hay dos que son como las más grandes, las dos energías más grandes. Una que es la energía de la fuerza vital mal entendida como sexualidad, que hoy día la podemos ver principalmente en la pornografía, en los, ¿cómo se llama?, en el abuso Sí. infantil, que eso fue algo que fue un tema importante en estos mundos perdidos. Y lo otro es la creación de un arma que nos puede destruir, que tiene que ver mucho con el tema del poder nuclear. Hay una Ujú. película que habla sobre el proyecto Manhattan, ¿cierto? Sobre Oppenheimer, Sí. sobre que el humano creó un arma que se puede autodestruir. ¿Te fijas? Entonces, eso también es un miedo. Nosotros vivimos bajo ese miedo, ¿cierto? De no caer como en este mundo sexualizado y no caer tampoco en este mundo militarizado. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que cambiar, sin duda. Entonces, la primera observación que yo siempre recomiendo es: ¿qué sucede contigo con esos dos temas particulares? ¿Tienes miedo a morir porque Estados Unidos tiene bombas nucleares y etcétera? ¿O porque el Kim Jong-un amenazó? ¿Te da miedo eso? Si te da miedo, obsérvate, porque eso no está en tu poder. Tú no tienes el botón de la llave de la guerra atómica. Tú lo que sí puedes hacer es no tenerle miedo a las personas con las que estás dando vueltas o que están en tu entorno. Y después, ¿cuál es tu relación con la energía vital? ¿Cierto? ¿Cómo estás utilizando tu energía vital? Porque si tienes un tema con eso, o parte por ahí. Ahí está el tema. Y lo que sucede en este planeta, desde esa perspectiva, es que el ser humano es muy emocional, que es algo que no sucede en otras dimensiones. En la tercera Así es. dimensión nosotros somos emocionales, pero en las dimensiones superiores ellos no sienten emocionalidad, es Mm. algo característico. A mí una vez un profesor, un guía me dijo: ¿tú por qué crees que viniste a este planeta? Porque queríais saber qué eran las emociones, ¿cierto? Y si tú le preguntas a un niño qué son las emociones, no lo entiende. Hay adultos que no entienden las emociones, hay gente que no sabe nombrarlas. Hay gente que Sí. no sabe expresarla. Ahora tú le preguntas, por ejemplo, no sé, por una relación de pareja normal, le preguntas tú yo a mi señora o a una señora y digo: "Hey, ¿qué te pasa?". Ay, no sé qué me pasa. Tú tienes que saber qué te pasa, o sea, tienes que saber qué emoción estás sintiendo. Por último, no, estoy con ira, estoy enojada, estoy, ¿cómo se llama?, feliz, estoy motivada, estoy... Tienes que poner la emoción, Un porque nombre. un nombre, porque, o como quieras llamarle, pero trata de explicarlo, porque el despertar tiene que también que ver, como tú decías, con el dolor. Yo voy a hacer un paréntesis con este ejemplo. Es como querer ser musculoso, ¿cierto? Un hombre musculoso y no hacer ejercicio. Sí, Y hacer ejercicio duele. No es como, sí, sí, hoy sí. que te genera un placer de dolor, pero es Sí, sí, dolor, sí. ¿cierto? Sí, claro. Tienes que meterle el esfuerzo, ¿cierto? Hay que hacer Sí, esfuerzo. claro. Entonces, cuando tú
te haces cargo de tus emociones, te haces cargo de tus traumas, te apoyas con herramientas, te apoyas con maestros, te apoyas con diferentes formas, en el fondo este despertar es un dolor que se va a transformar de una u otra manera en paz. Así. Y yo digo, por ejemplo, el planeta está en guerra, pero yo estoy en paz. Y como decía Gandhi, porque no hay camino hacia la paz es el camino. Tú, el ser Así. humano, nosotros somos muy masculinos, externos, ¿cierto? Entonces, yo hoy Sí. día, en mi día, lo que busco es la pregunta que me hago todas las mañanas, después de hacer todo, bueno, la Tony conoce todo lo que yo hago en redes sobre el tema de mi tema, ¿cierto? Ajá, Pero ajá. yo la pregunta que me hago es, ¿cómo puedo pasar este día lo más en paz posible? Y paz no significa estar encerrado para que nadie me moleste. Y Significa, rezando, ¿no? no, significa salir al mundo y que cuando una emoción me afecte, decir, oye, voy a quedarme, voy a agarrar esta emoción y me la voy a quedar porque una emoción dura 120 segundos. No dura más que eso. A no ser que tu ego diga, yo quiero aferrarme a esa emoción. Y Así es. ahí tú la puedes estirar todo el día si quieres, Y ahí es donde viene ¿cierto? el sufrimiento, ¿cierto? Y ahí donde, porque Ahí es donde... tú dices, voy a sufrir por esta emoción. Entonces, Exacto. tú vas, por ejemplo, vas en el auto y un tipo se te cruza, y yo Sí, se te cruza, tú te enojas y le decís, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué te cruzaste? Y después pasan 120 segundos, te amo, y sigo, y tiro una broma, y sigo. Porque no puedo dejar que mi paz se altere. claro. Y cuando tú estás en un flujo, por así decirlo, de paz, empiezan a revelarse las sincronías. Y para mí, las sincronías es algo clave. ¿Por qué? Porque para mí es el walkie-talkie o el WhatsApp o el Zoom o el Telegram, como lo quieras llamar, directo con Dios. Cuando Claro. tú ves sincronías, tú te das cuenta que Dios está, no solo que está al lado tuyo, está contigo. Tú eres Dios. Eres una, por así decirlo, un flujo de energía especializado que representa una de las 1.000 millones de formas que Dios se expresa en esta tercera dimensión. Y tú, cuando reconoces la sincronía, te sientes acompañado. Y ahí tú dices, ah, ok, sí, hay algo superior, algo mayor, un plan divino, pertenezco a un planeta, que está en una galaxia, que está en un universo, que se mueve. Yo, por ejemplo, y con eso termino, es como, ¿alguna vez no ha aparecido el sol en la mañana por el este? ¿O ha aparecido por el oeste? ¿O alguna vez el año solar, ¿cierto? ¿Ha durado 368 días? No, ¿por qué? Porque hay un orden. Y ese orden es en la paz. Tú adquieres la paz cuando eres coherente, cuando estás en orden, cuando tu multidimensionalidad es coherente. Y tú te das cuenta. ¿Y qué significa estar en paz? Estar en paz es no querer estar en otro lugar. Eso es. Tú estás en paz cuando Maravilloso. yo estoy aquí y estoy en paz. No quiero estar allá. Eso. Súper. Ah, maravilloso, mi querido Roberto. Sí, es correcto. Y yo creo que eso es lo que tendremos que buscar todos, ¿no? Estar en la paz. Y como Eso. bien dices, ¿no? Es complicado, porque Sí, un momento estás muy tranquilo y de repente te llega una noticia y ya no lo estás, y alguien te pasó y te dio un golpe y ya te enojaste, o lo que tú gustes y mandes, con por cualquier cosa nos alteramos, ¿no? Y tenemos que aprender justo a gestionar nuestras emociones, porque pues sí, venimos a la tierra a vivirlas, a sentirlas, pero también a transformarlas, ¿no? De eso se claro. trata, para que se transformen en un sentimiento puro, en un sentimiento amoroso, porque estamos de acuerdo que solamente existen en la vida el amor y el miedo y de ahí pues se vierte todo. Pero en realidad Exacto. decía la madre cósmica, me decía una vez cuando en Plantas de Poder, decía ella, dice, mira niña, mi niña me decía, lo único que existe en realidad en el mundo, en el universo, en el todo, es el amor. Eso es todo lo que existe. Claro. Entonces no te hagan bolas, no te hagan bolas. Lo único que existe es el amor y desde ahí puedes hacer todo. Entonces,
Desde ese punto de vista, nosotros sí necesitaríamos como preguntarnos, ¿no? Y autocuestionarnos, ¿por qué nos hacemos tantas bolas, ¿no? Es porque nos enseñaron a hacer eso, nos enseñaron a competir. Para mí el tema Exacto. tiene que ver, en el fondo, así como tú lo mencionaste, Selene, el amor es la única fuente, ¿cierto? Sin embargo, el negativo, el opuesto al amor es el miedo. Entonces, al nacer el amor aparece la sombra del miedo porque en el fondo nosotros tenemos un cuerpo y el amor choca y eso significa que tenemos que transformarlo y el más opuesto del miedo. Sin embargo, nosotros tenemos la posibilidad de aprender a escucharnos, Sí, aprender que los procesos de como evolución tiene que ver con las personas que logran sacar el miedo de su reflexión y expresarse netamente a través del amor. Y eso hoy día es mucho más posible que antes. ¿Por qué? Porque hoy día hay mucha más luz que antes. Hoy día toda esta aceleración, toda esta guerra, esta cobertura, el internet que nos permite estar conectados, en el fondo son manifestaciones poderosas de la luz para que nosotros podamos despertar. ¿Y cómo podemos saber que hay más luz? Porque vemos más oscuridad, porque vemos más puntos oscuros. Porque si no hay luz, pongo el siguiente ejemplo, si tú estás en un cuarto y no hay luz, tú no vas a ver nada malo. Pero si te prendes la luz, vas a ver que en la esquina hay suciedad, ¿cierto? Que hay cosas que están pasando y la luz lo está mostrando. Por lo tanto, estamos en un proceso lleno de luz, estamos siendo iluminados, se nos está dando un camino, pero también se nos está mostrando el miedo. Y eso, el miedo, aunque yo no lo entiendo mucho, pero el miedo es mucho más atractivo porque te da tema de conversación, te da sociabilización, te da discusión, te da razones o te da la razón en ciertas discusiones. Y de ahí se mete la política y se meten todos estos temas que tienen que ver con el miedo. Pero cuando tú obras desde el amor lo que genera es estar en paz. O sea, así. yo, como te decía, lo decíamos antes, ahora me toca vivir un gobierno de derecha. Me toca eso, ¿cierto? No, no es, o sea, ¿qué voy a hacer? Yo di mi voto, voté y salió eso, me toca eso, entonces me voy a poner el traje de De esto eso que tocó. porque tengo que administrar mi paz para que no me moleste. Y si después me tocará uno de izquierda, voy a tener que administrar mi paz porque el fondo es tú estar en paz. Y cuando tú estás en paz, nosotros hablamos del campo electromagnético, ¿cierto? Que está pulsado por tu corazón y controlado, ¿cierto? Por tu mente, ¿cierto? Tu campo electromagnético se amplía. Y cuando se amplía, la gente empieza a resonar contigo. Dice, oye, ¿por qué este tipo, por qué ustedes, por qué este tipo es distinto? No, porque este tipo es coherente, está en paz. Y la gente busca ese refugio, busca el refugio de la paz. Y todas las personas despiertas, en el fondo, tenemos esa misión de ser el refugio. El despertar Así es. conciencia tiene que ver con, Ujú. con, en el fondo, ser amor y promover el amor. No Así es. promover la lucha y todo eso. Aunque bueno, es lo que Así es. sucede. Sí, y lo que tú decías tienes razón, pero pues el miedo existe porque el ego vive de eso, ¿no? Exacto. Entonces, desgraciadamente, nosotros siempre queremos alimentar. Yo les digo que el ego siempre es como el perrito en el tarot, ¿no? Como es el loco y el perrito es el ego, ese chiquitito que se hace tu amigo. Pero nosotros tenemos un pura sangre acá, un caballo, que todos los días alimentamos y además lo cepillamos y es nuestro esclavo. Y en vez de subirnos a él, más bien él se sube a nosotros, ¿no? Claro, Lo que nos esclaviza literalmente, y desde ahí nos llena de miedos, nos llena de razones, nos llena de egos, nos llena de soberbia, de vanidad, de todo lo que tú quieras, ¿no? Y eso, como dices, es lo que también venimos a la tierra a entender y a comprender. Que sí te puede ayudar, que el ego no es tu enemigo, es tu amigo, lo tienes que hacer tu amigo, pero lo tienes que hacer tu amigo para que esté de a tu favor y a tu servicio, no al revés. exacto, exacto.
Hay que Y aprender eso es eso, lo que sí, no hemos entendido. es dominar el ego. El ego, Así, el ego comienza en el ser humano como una herramienta de supervivencia. O sea, así es. con quién conversa para decir, quiero vivir, quiero sobrevivir, no me quiero Exacto. morir. Pero hoy día estamos en una situación en donde hemos estado con las mejores comodidades de los últimos millones de trillones Sí, de sí, años en sí. este planeta. Entonces, alimentamos al ego, tenemos que mantenerlo entretenido porque Sí, si no nos castiga sí. y eso, y eso duele, entonces yo tengo que estar contento. Entonces, confunden la paz con la felicidad o confunden la paz con el entretenimiento o con el, ¿cómo se llama? O con las distracciones. Entonces, Sí, es que muy son importante pasajeras finalmente, ¿no? que se Ujú. terminan, Sí, pero son uno, pasajeras. y eso no quiere decir que yo no quiere decir que uno busque la paz y no pueda distraerse. No es que uno busque la paz y no pueda ser feliz, o no busque la paz o no pueda hacer esto, sino que desde la paz, desde el amor, tú dices, yo me quiero distraer un minuto. Y te distraes, pero vuelves a la paz, ¿cierto? O quiero pasar un momento feliz con mi familia. Vamos a hacer esto que lo digamos planeando. Me da la felicidad, porque la felicidad no te da paz, te da emoción, ¿cierto? Te da. Pero después Un vuelve un momento lindo momento, y ya. pero después vuelve a la paz, ¿cierto? No al miedo, porque como tú decías, el miedo es lo que, si no lo tienes, el ego no tiene un poder sobre ti. Así es. Tú tienes un poder contra el ego, y el ego está ahí para ayudarte, no para esclavizarte. Y esclavizarte al Exacto. ego es la enseñanza más importante que te hacen en el colegio. Es Así es. compite, ¿cierto? Y trata de ser mejor que el otro. Sí, Y porque si para no te va mí, a ir mal, ¿eh? Te no va a te ir va a ir mal. mal. Y para mí la educación tiene que ser algo colaborativo. Yo diría, Y el algo primer día de clase, amoroso. ustedes son el equipo del curso. Ahora, Claro. somos un equipo y este equipo, ¿cómo tiene que ser? Y construyes equipos. Desde ahí uno ya empieza a colaborar. Y cuando sale, uno dice, en vez de decir, hoy tengo que quitarle el trabajo a él, sino que cómo puedo con él hacer un mejor Claro. mundo, un mejor. Y cambia totalmente la estructura. No es un problema del sistema, es un problema de cómo nosotros nos enfrentamos al sistema. Así. Totalmente de acuerdo. Muy sabias Sí. palabras. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Yo pienso que en el momento en que tú mantienes la coherencia, es como que tu órbita la vas a tener como ajustada, ¿no? Pero si muchos tenemos una órbita que se vaya ajustando de esa manera, como que también el planeta y todo el universo, ¿no? Se va a ir ajustando. Entonces, entre mayor número de personas podamos pensar con esa paz, con esa estabilidad y no engancharnos con el miedo. Entonces, de esa manera es como realmente van a empezar a cambiar las cosas, ¿no? Y pues bueno, ya para despedirnos, ahora sí que honrando los tiempos. Yo nomás tendría una última pregunta para ustedes. Es que si en este momento pudieran hacer un viaje astral, después de lo que hemos platicado, o sea, ¿a dónde irían? ¿Se irían a otro universo diciendo, qué demonios hago aquí? ¿O se irían en una línea del tiempo donde estén dentro de ustedes y donde no han querido ver? Pues yo creo que yo me iría o pediría ir a un lugar a donde comencé todo mi caos, ¿no? Para volver a como a reparar tal vez algo, ¿no? O algo así. Se me ocurre. Es que lo que pasa es que es una pregunta difícil, no es una pregunta Sí, fácil, sí, porque en el fondo activa al ego a decir cuál es la sí, pregunta, cuál es la sí, respuesta correcta, ¿cierto? sí. Eso podría ser, ¿no? Pero Eso lo podría ser, otro pero dale, dale, podrán dale, ser dale. mil cosas, ¿no? Y también se me ocurre, a mí me gustaría ir a ver y conocer literalmente a Dios en conciencia, ¿no? Así como a Jesús, como a los grandes seres que han podido trascender, ¿no? Todas estas cosas. Eso me encantaría, también a visitar esos.
Jesús Bueno, está Dios, ¿no? mi respuesta va por ahí. Mira, y para no alargarla tanto, dentro del mundo de la ley del tiempo existe un personaje que se llama Pacal el Grande, Pacal Botán Sí, le sí, decimos sí. nosotros, Sí, sí, sí. que en el fondo dentro de la lectura y de esta apertura de Terma que significa la tumba de este personaje, él se decodifica como un viajero en el tiempo que Sí. estudió con grandes personajes de la Tierra para poder entendernos y viaja, estudia con Mahoma, estudia con Jesús, ¿cierto? Estudia con el Buda, va donde Padmasambhava, donde Quetzalcóatl, ¿cierto? Y estudia con los grandes maestros y como que reúne toda la información en un solo mensaje que en el fondo es el mensaje de paz y de ciclo del tiempo. Eso es como en grandes rasgos. Si yo tuviese que hacer un viaje astral, ese es el viaje que me gustaría hacer, porque para mí Pacal Botán es el personaje más intrigante dentro del mundo que yo Sí, vivo. Es como, claro. lo tengo en fotos, lo tengo en piedra, siempre estoy tratando de conectar con él. Entonces, me gustaría saber, porque en el fondo, eh, l- lo que el ser humano busca es la verdad. La verdad es Dios, Sí, sí, ¿cierto? claro. Pero, pero ¿cómo llegar a esa verdad? Es cómo llegar a la verdad. Y Y a eso tu es, verdad, también que claro, y ya tu tu verdad verdad. es la Entonces, de Dios, finalmente es la de todos. exactamente. Entonces, cualquier cosa que me lleve a acercarme a conocer a estos grandes personajes, que en el fondo se entiende que si son personajes importantes que cambiaron trayectoria de la vida y que hoy día los conocemos por nombre, o sea, yo digo Jesús y Ujú. tú sabes quién es, yo digo Mahoma, tú sabes quién es, ¿cierto? Los conocemos por nombre, quiere decir que hay una gran enseñanza de verdad. Entonces me gustaría Sí. estar ahí para poder ser estudiante, que es la posición que más me gusta estar. Todos me Sí, dicen, tú así eres un como, a gran ver, profesor. ¿qué voy a Claro, aprender? claro, a mí te dicen, oye, a ti te encanta ser profesor. No, yo soy profesor porque fui buen estudiante, Claro. Es que ¿cierto? bueno, es que uno siempre acaba haciendo lo mismo. A mí me encanta, yo enseño también, pero uno enseña porque acaba aprendiendo enseñando finalmente, ¿no? Claro, Y además claro. me encanta, eso me encanta, porque de la gente uno aprende un montón. Pero siempre tú tienes que seguir en tu proceso porque uno se da cuenta que entre más sabe, te das cuenta que no Sí, pues, sabes nada. O claro, sea, que más lejos estás. si Hay dices, una, Dios, hay, por hay Dios, una, ¿cuándo se hay, acaba esto? Hay una frase de la Madre Teresa que a mí cuando la escuché la primera vez, que es muy buena, que dice, mientras más me acerco a Dios, más me doy cuenta lo lejos que está. Es Así como que es. mientras más conocimiento tengo y creo que estoy más cerca, me doy cuenta que la distancia es Sí, tan grande que porque también te das cuenta que el Padre mismo está en constante evolución. Entonces, ¿cuándo que lo vas a alcanzar? Nunca, ¿no? es Sí, infinito. Ahí nunca. viene nunca. Y mientras Así, más esfuerzo y también hay un tema que nosotros generamos un canal de comunicación de bajada y de subida de información. así Por lo es. tanto, en la medida que nosotros vamos aprendiendo con experiencia, vamos retroalimentando y él va Sí, aprendiendo y va. Entonces, así es. Y él mientras avanza más y sigue y él avanzando. avanza, entonces como que al final tenés que quedarte con que, a ver, parece que mi misión es retroalimentar, pero yo no quiero ser Dios. Yo quiero estar Exacto. en Dios, con Dios, acompañado. Así es. Eso. Exacto. Maravilloso. Gracias, Bueno, Tony. Gracias, pues, Roberto. Gracias también, Selene este, y Tony, por este espacio. pues muchas gracias a todos y gracias a ustedes por esta parte de coincidir, ¿no? En que lo más importante es, pues yo siento como llegar a ese punto donde no importa con qué ser espiritual, con qué conciencia estelar, o sea, estoy, lo importante es encontrar esa unión con la fuente, ¿no? Y empezar a retroalimentarnos para poder llegar ahí. Y pues bueno, por lo visto no va a ser la única vez que nos vamos a ver porque creo que salieron muchos temas Sí, este, interesantes. muy interesantes, ¿no? Que faltaría así como que repensarlos un poquito. Y pues bueno, sin más por el momento, pues gracias y nos Bendiciones a todos. reencontramos. Gracias. Gracias Tony, gracias Selene por este Un espacio. abrazo. Un abrazo y bueno, estoy al servicio yo de cualquier cosa, Tony, que requiera sobre compartir esta información, así que estamos en contacto y ojalá pronto nos veamos nuevamente. Igualmente. Un abrazo a todos. Gracias. Que Bendiciones. tengan un buen día.